bienvenida a todos los hermanos que están presentes. Quiero bendecir la vida de todos los hermanos que están presentes, tanto lo de la iglesia. Si hay algún hermano que nos visitan por primera vez, puede levantar su mano. Por allá tenemos a una dama. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida. Por esta hora creo que todos somos de la casa. Sea bienvenida, querida hermana, a la casa de Dios. De seguro el Espíritu Santo de Dios la trajo con un propósito, es para bendecir su vida. Quiero decirle que la palabra de Dios bendice nuestras vidas. Amén, iglesia. Quiero también dirigirme a esos hermanos, a todas personas que estén conectadas en este momento con nosotros como iglesia para recibir esta palabra. Quiero decirte que Dios te ama y hay un propósito en el corazón de Dios, el que usted pudo conectarse en esta noche para recibir una palabra de bendición. Amén, iglesia. Quiero ministrar una palabra dirigida por el Espíritu Santo de Dios que me ministró mucho. Y quiero que usted pueda atesorar esta palabra. Una palabra que Dios quiere darle a la iglesia en este comienzo de año. Y tiene como título: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una declaración de Josué, hermano. Una declaración de Josué ya terminando el libro que él mismo pudo escribir. Ya al final pudo hacer una declaración al pueblo de Dios. Y quiero que usted vaya conmigo a la palabra en Josué 24:15. Y quiero que usted y yo podamos leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una declaración, hermano, que hace un hombre de Dios, que hace Josué ya en lo último del libro que él mismo escribió. Una declaración que Josué le hace al pueblo de Dios, un pueblo que caminó con él, un pueblo que vio los milagros de Dios, un pueblo que caminó con su líder Moisés y en este momento estaba caminando con él, un pueblo que fue testigo del poder de Dios, un pueblo que vio la misericordia de Dios en sus vidas, un pueblo que en el momento cuando Dios los sacó de Egipto pudo ver lo sobrenatural de Dios, iglesia. Pero Josué hace una declaración al pueblo, una declaración que hoy en día muchos de nosotros lo hacemos. Una declaración que hoy en día, hermano, usted va a los hogares a visitar a cualquier familiar, amigo o a evangelizar y vemos en las paredes, vemos en las puertas de los hogares esta declaración: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero antes de que usted pueda entender el contexto, quiero llevarlo a usted. Antes que usted pueda entender el texto, quiero llevarlo al contexto, hermano. ¿Por qué Josué hace esta declaración al pueblo? ¿Por qué Josué se para firme y le dice al pueblo de Dios: yo y mi casa serviremos a Jehová? Le hacía esa invitación al pueblo de Dios a servirle a Dios. Y era porque el pueblo estaba contaminado. Era porque el pueblo, ese pueblo que vio un milagro de Dios, ese pueblo que fue testigo del poder de Dios, de su misericordia, se estaba contaminando. Ese pueblo estaba cayendo en idolatría, o estaba en idolatría porque el pueblo de Canaán
adoraban otros dioses, hermano. Un pueblo que vio el poder de Dios, pero en su caminar cayó en idolatría. Un pueblo que conocía la palabra, un pueblo que conocía la ley, porque Moisés se la transmitió, Josué se la estaba transmitiendo, y ellos también como pueblo de Dios fueron testigos de su poder. Pero el hecho de poder entrar a la tierra prometida, el hecho de lo que estaba en la atmósfera, de lo que el mundo le estaba ministrando, estaban cayendo en idolatría. Y Josué se para firme, iglesia, y le dice al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una declaración a una nueva generación, porque la otra generación que salió del pueblo de Egipto pereció en el desierto por desobediente, por no creerle a Dios, por no tener esa convicción de quién es Dios. Cuando tú y yo no nos paramos firmes en creer en el Dios vivo, en creer y hacerse testigo del poder de Dios, perecemos, hermano, en el camino. Y en este caminar como cristianos, si usted y yo como pueblo de Dios no lo colocamos firme en entender de que tenemos que alabar a Dios vivo, seguir firme en su promesa, vamos a perecer. Y era lo que Josué le quería transmitir a esa nueva generación. Yo no sé si ustedes van a seguir adorando a los dioses de sus padres del otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es momento donde tú y yo tenemos que colocarnos y pararnos firmes, hermano. Firmes para adorar a Dios, para no perecer en el camino. Quiero darte esta pequeña reflexión. No te dejes dirigir ni contaminar por el mundo. Toma una posición firme en servir a Jehová. Ahí lo puede ver usted allí en la pantalla. Así como Josué se paró firme en transmitirle la palabra, en transmitirle esta declaración al pueblo. Mi propósito en esta noche es también poderle transmitir a usted la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Quiero hacerle la invitación a usted como pueblo de Dios. No te dejes contaminar por el mundo. No te dejes contaminar por lo que está en la atmósfera que te rodea. No te dejes contaminar y no le permitas al enemigo que te desvíe del propósito de Dios. Usted puede ver hoy en día que se celebró el 14 de este mes aquí en Lara. Usted puede ver un pueblo que conoce a Dios, un pueblo larense que conoce y es testigo del poder de Dios, pero sigue otros dioses, querida iglesia. Y usted también es testigo, yo soy testigo, como uno ve los estados y uno ve otras denominaciones, otros hermanos adorando, glorificando, colocando imágenes de otro Dios, hermanos que más adelante van a perecer en el camino. Y esta noche, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, vengo a hacerte una invitación para a ti como pueblo de Dios, que te pares firme en alabar y adorar al Dios Altísimo. No te dejes contaminar ni dirigir por el mundo. Toma una posición firme en servir a Jehová. Mire lo que dice el Salmo 127, 1. Salmo 27, 1 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mire, es necesario pararse firme
y decirle: Señor, es necesario que usted edifique mi casa. Es necesario, Señor, que usted edifique mi ciudad. Porque si Dios no es el que edifique nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra ciudad, en vano va a ser el esfuerzo que podamos hacer tú y yo para levantar una familia firme en los caminos de Dios. De vano va a ser que usted y yo nos esforcemos como ciudadanos de este país para declarar palabras, si nosotros como pueblo de Dios, si no le permitimos para que sea el Dios Altísimo que dirige nuestras vidas. Amén, iglesia. Una declaración de Josué a pararse firme y darle la gloria a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una declaración, hermano, que es muy fácil declarar. Usted la puede declarar en esta noche. Usted puede decir conmigo, con esta convicción en Cristo Jesús: yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo con convicción: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígale que está a su lado: yo en esta noche me paro firme. Yo en esta noche me paro firme y no me dejo dirigir por el mundo. Y declaro esta palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, iglesia. Que usted pueda aplaudir al Señor. Apláudale con fuerza, porque la gloria es de Dios. Mira, iglesia, una declaración hermosa, donde tú y yo la declaramos con convicción. Una declaración que usted va a las casas y la tienen pegada en las puertas: yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas veces he ido a otros hogares a evangelizar, a dar una palabra, y veo plasmada allí en su puerta de su hogar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero también soy testigo que esa casa que tiene plasmada en la puerta de su casa: yo y mi casa serviremos a Jehová, está escuchando música mundana. Soy testigo que muchas veces colocan esa palabra en su hogar y uno escucha gritos, uno escucha desunión, uno escucha malas palabras. Es muy fácil declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová, pero implantarla, hermano, implantar: yo y mi casa serviremos a Jehová, a nuestra familia. Una cosa es declararla y una cosa es implantar: yo y mi casa serviremos a Jehová con nuestra familia. Y quiero hablarte en esta noche de 5 principios, de hablarte de principios, de cómo establecer: yo y mi casa serviremos a Jehová en nuestro hogar. Principio de cómo establecer: yo y mi casa serviremos a Jehová. Para que usted salga de aquí no solamente con la declaración, sino con el conocimiento de la palabra, de cómo implantar: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo establecer: yo y mi casa y serviremos a Jehová? Y lo primero, hermanos, es establecer principios basados en la palabra. Es lo que nosotros tenemos que hacer para implantar: yo y mi casa serviremos a Jehová en nuestros hogares. Llevar esa declaración a nuestra familia, a nuestros hijos, para poder pararnos firmes como pueblo de Dios, para poder tener una familia estable. Mira, iglesia, si no tenemos estabilidad en nuestro hogar, se nos hace difícil tener una iglesia estable. Se le hace difícil a los pastores guiar al pueblo de Dios. Se le hizo difícil a Moisés guiar al pueblo de Dios. Se le hizo difícil a Josué guiar el pueblo de Dios.
Se le hace difícil hoy en día a los pastores guiar el pueblo de Dios, hermano. Porque no establecemos principios para poder pararnos firme en declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Reflexión: si no establecemos principios en nuestra familia, el mundo establece su cultura en ellos. Si usted y yo no establecemos principios en nuestro hogar, en nuestra familia, si no les enseñamos principios a nuestros hijos, la cultura del mundo va a terminar enseñándoles lo que tú y yo no les podemos enseñar. Por eso es que es importante establecer esos principios, porque si usted y yo no se los enseñamos a nuestras familias, el mundo va a terminar enseñándole esos principios. Y si el mundo enseña a nuestra familia, a nuestros hijos, van a perder el propósito de Dios en sus vidas. Amén, iglesia. Y el primer principio, si usted lo quiere anotar para los que trajeron cuaderno, primer principio para establecer: yo y mi casa serviremos a Jehová, es colocar a Dios en primer lugar. Colocar a Dios en primer lugar. Mire lo que dice la palabra en Josué 24:14. Josué 24:14. Dice la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres a otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora pues, es una invitación de Josué para ese pueblo corrompido, para ese pueblo que se estaba desviando del propósito de Dios, para ese pueblo inestable que se dejó arropar, se dejó ministrar por lo que el mundo le ofrecía, que era la idolatría para aquel entonces. ¿Cuáles cosas hay hoy en día en nuestra familia, en nuestras vidas, que nos arropan, hermano, que le quitan el primer lugar a Dios? ¿Cuáles son esas cosas? No me responda, es una pregunta personal para usted. Quiero hacerte esta pregunta: ¿cuáles cosas hay en tu vida, en tu familia, que le quitan el primer lugar a Dios? Que le dan la legalidad al enemigo para ministrarte. Y lo primero, hermano, es darle ese lugar a Dios. Coloca a Dios en primer lugar. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y de Egipto, y servid a Jehová. Quitad, hermano, quitad de nuestras vidas, de nuestros hogares, lo que le quita el primer lugar a Dios. ¿Cuál es lo que tú tienes que quitar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está hablando en esta noche? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que tú tienes que quitar para adorar y alabar a Jehová de los ejércitos? ¿Qué son esas cosas que en nuestras vidas le quitan el primer lugar a Dios? El comienzo como cristiano, cuando me convertí, lo que tuve que quitar de mi vida, que le quitaba el lugar a Dios en mí, fue el béisbol. Y no es que el béisbol era malo, sino que el béisbol ocupaba el primer lugar en mi corazón.
Para mí no había ninguna entrada, para mí no había nada que pudiera llenar mi corazón. Mire, desde el día lunes en mi mente solo pensaba en el béisbol. Desde el día lunes solo pensaba en cómo iba a jugar, en cómo iba a ser la estrella del equipo. Y en mi corazón, hermano, había una división. Comencé los caminos de Dios, iba a la iglesia y estaba allí así como está usted allí sentado, y estaba: Señor, que termine rápido, el juego empieza a las 11, que el pastor predique rápido porque tengo que llegar a tiempo, no quiero quedarme en la banca, quiero llegar a tiempo para jugar. Y había una división en mi corazón que le quitaba el lugar a Dios que a Él le correspondía. ¿Qué es lo que tú tienes que quitar como pueblo de Dios? Que le está quitando en este momento el primer lugar a Dios. ¿Qué es, los hermanos, que tú tienes que quitar? Y no te quiero mencionar algunas cosas que hoy en día está entreteniendo al pueblo de Dios y le está quitando el primer lugar a Dios. Pero quiero que sea el Espíritu Santo de Dios que le ministre allí a usted que está sentado y a usted que está conectado. Porque mientras que yo predique, el Espíritu Santo de Dios está pasando por cada silla y está tocando cada corazón. Porque no soy yo, es el Espíritu Santo a través de mí. Amén, iglesia. La gloria sea para Dios. Mire lo que dice la palabra. Aplauso fuerte. Vamos bien, vamos en el tiempo establecido. Mire lo que dice Josué 24, 22 al 24. Josué 24, 22 al 24. Mire lo que dice la palabra. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedecieron. Si esta palabra confronta tu corazón, a esta declaración conmigo. Y el pueblo respondió. Que tu iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, pueda responder conmigo. Responde conmigo: a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedecemos. Amén, iglesia. Aplaude al Señor. A Jehová vuestro Dios servimos, y a su voz obedecemos. Convicción, hermano. Convicción en la palabra. Cuando tú y yo tenemos la convicción y lo paramos firme en la palabra, podemos encontrar el verdadero ritmo, el verdadero camino para poder obtener la promesa de Dios. Amén, iglesia. Qué hermoso, hermano, de que usted y yo podamos establecer principios para poder tener una familia estable, y que juntamente, todos unidos como familia, podemos declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Segundo principio para establecer esa declaración es fomentar la unidad. Fomentar la unidad en la familia. Algo muy importante, de que como familia podamos estar unidos, poder implantar la unidad
para que todos podamos hablar el mismo lenguaje. Para establecer una familia estable tenemos que estar unidos. Amén, iglesia. Mire lo que dice Juan 17:21. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Se lo voy a volver a repetir. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, habla el Señor, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si queremos construir hogares firmes, necesitamos hacerlo sobre el fundamento de la unidad. Se lo voy a volver a repetir, porque sé que muchos lo están anotando. Si queremos construir hogares firmes, necesitamos hacerlo sobre el fundamento de la unidad. Si usted quiere una familia estable y firme, trabaje en la unidad. Rompa con la desunión que hay en la familia hoy en día, hermano. Porque el día de mañana, la unidad que usted y yo podamos formar en nuestro hogar es lo que va a ser de bendición en nuestra vejez. Mira, iglesia, lo que mis padres formaron en nosotros, le doy la gloria a Dios primeramente y me cubro y cubro a mi familia con la sangre de Cristo. Somos 7 hermanos, hermano, pero nuestros padres nos enseñaron a nosotros desde pequeños a ser unidos como hermanos. Nos enseñaron el respeto, la unidad uno con otro. Y era tanto lo que nos enseñaban nuestros padres a nosotros. Cuando él llegaba de trabajar, traía panes y nos llamaba a los 7. Y le entregaba, primero llamaba a los mayores y le entregaba un pan acá al mayor primero. Y le decía al mayor, ahora tú repártelo con tus hermanos. Mire, hermano, siempre en la familia hay uno que come más que otro. Siempre en la familia entre hermanos hay uno que es, mire, es más rápido que otro. Y había uno de mis hermanos que cuando mi papá decía así, repartían los panes, él corría y agarraba el pedazo más grande, hermano. Y a los más pequeños, bueno, yo me quedé todavía más pequeño. Y a nosotros los más pequeños nos dejaba sin nada. Y llegaba mi papá y lo llamaba y le decía, mira, ven acá. Hijo, ven acá. ¿Por qué tú agarras el pedazo más grande? Si yo di la instrucción que lo compartas con tus hermanos. Ahora tú, por ser más vivo que tu hermano, te quedarás sin comer el pan. Se lo quitaba y se lo entregaba a nosotros. Y comprendimos que teníamos que estar unidos. Cada uno tenía que buscar la unidad. Cada uno tenía que buscar el bienestar de su hermano. Ese es fomentar la unidad. Como padres tenemos que estar pendientes. Como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser unidos. ¿Cuántas familias hoy en día, iglesia? ¿Cuántas familias hoy en día están desunidas? ¿Cuántos hermanos hoy en día por una herencia están en enemistad? Son enemigos. ¿Cuántas familias hoy en día están en división por terrenos, por casa, por bienes? Y solamente, hermano, hoy en día están en división porque en su niñez no hubo padres que le enseñaran. Yo veía y buscaba más instrucción sobre esto. Y el 82% de la división hoy en día en la familia es por culpa de los padres. La destrucción de hoy en día de las familias
en desunión, en egoísmo, es por culpa de muchas veces de nosotros como padres, porque no establecemos principios que sean de bendición para nuestra familia y para nuestras vidas. Querida iglesia, fomentar la unidad. Y Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, está hablando Jesús, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si nosotros no permanecemos unidos, iglesia, nuestro hogar, nuestra familia va a caer el día de mañana. Va a caer, iglesia. Si no mantenemos la unidad en la familia, el hogar se derrumba. Efesios 4:3, no le va a aparecer en la pantalla, pero voy a leer Nueva Traducción Viviente, para que usted pueda llevarse este versículo y atesorarlo en su corazón. La importancia de Dios, de Jesús, de que usted y yo podamos establecer la unidad en nuestra familia. Mire lo que dice Efesios 4:3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Qué hermosa palabra de reflexión para nuestras vidas. Qué hermosa palabra para nosotros como padres, de que hagamos todo lo posible para que nuestra familia se mantenga unida. Y para que nuestra familia se mantenga unida, tenemos que perdonar. Para que nuestra familia se mantenga unida, tenemos que dejar el orgullo, hermano. Ceder, como dice el pastor, para que haya una discusión, tiene que haber 12. Y ahí está hablando a los matrimonios. Matrimonios hoy en día que están en división. Y si el matrimonio, las parejas están divididas, más rápido sus hijos se van a dividir. Usted y yo como padres somos el reflejo, el espejo para nuestros hijos. Como esposos, como pareja, tenemos que permanecer unidos para poder ministrarle a nuestros hijos. Y el Señor hace referencia en este versículo: hagan todo lo posible para permanecer unidos. Y no le quiero decir que no vamos a tener conflictos, hermano. Sí tenemos conflictos, pero tenemos que ceder, hermano. Pedir perdón, acercarnos, bajar el tono de voz, dar palabra que edifiquen, palabra de edificación, fomentar la unidad. Llévete esta reflexión. Jesús quiere traer unidad en nuestros hogares. Es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es el deseo del corazón de Dios, traer unidad en nuestros hogares. Pero debemos esforzarnos para construir esa unidad. Tenemos que esforzarnos como familia, tanto los padres como los hijos. Ya le hablé a los padres. Sí, le hablé a los padres. Ahora le voy a hablar a los hijos. Para mantener la unidad no es nada más de que el papá se esfuerce. También depende de ti, hijo, presente, en atender la voz de tus padres, en ser obediente, en captar cuando tu padre te enseña la palabra, cuando tu padre toma el
como hijo de Dios. Deja la rebeldía a un lado. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un joven, hoy en día, un adolescente que se está levantando bajo los principios de Dios, párate firme y di conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para ti, joven presente, servir a Jehová, tienes que estar atento a las enseñanzas de tus padres. Tienes que aceptar que la enseñanza de tus padres es para que tú el día de mañana seas mejor. Es para que el día de mañana tú, que ahora eres un adolescente, un joven, cuando seas adulto y formes una familia, lleves principios establecidos en tu vida, en tu corazón, para decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora yo establezco la unidad en mi familia. Ahora no me dejo dirigir por el mundo. Ahora yo establezco la unidad en mi familia. Amén, iglesia. Ahora vengo de regreso a las parejas. Tú dijiste amén. Amén. Le estoy hablando a las parejas. Es necesario que usted fomente la unidad. Es necesario que usted se mantenga unido a sus parejas. Hoy en día matrimonios divididos, y los hermanos que dan matrimonio saben de eso. Hoy en día familias y matrimonios divididos, porque el esposo no quiere que la esposa bendiga a sus padres, porque la esposa no quiere que el esposo visite a sus padres, no quiere que lo honre como se merecen. Y somos muchas veces siendo ese instrumento de traer división en la familia. La unidad no es nada más con tu pareja y con tus hijos, es con tu parentela, es con la iglesia de Dios. Iglesia, si tú has recibido la palabra de que tenemos que estar unidos, usted como hermano, si tiene algún inconveniente con un hermano, pídale perdón, siéntese con él, fomente la unidad en su hogar, en la iglesia y en la comunidad, para que seamos una iglesia firme y podamos cumplir el propósito de Dios. Amén, iglesia. Si no mantenemos la unidad en la familia, el hogar se derrumba. Y quiero que usted también se lleve esta reflexión. La unidad no nace, se construye. La unidad no nace, se construye. Dígale que está a su lado. La unidad no nace, se construye. Y para construirla hay que trabajar, iglesia. Amén. Apláudale al Señor. Apláudale al Señor para poder agarrar aire, hermano. Mira, hermano, es una realidad. A veces pensamos que la unidad se nace, hermano, ¿no? Esa es mentira. La unidad se construye día a día, se construye con el perdón, se construye el dejar el egoísmo, el dejar esa posición activa de que si me hacen algo, miren, más nunca los perdono. La unidad no nace, se construye. Llévese eso en su corazón. Tercer principio, para tener un hogar estable y poder hacer la declaración: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tercera declaración para poder colocarlo firme, así como Josué. Usted es ese Josué hoy en día, ese Josué que se levanta firme para que el pueblo todo cambie de posición. Usted es ese Josué que se para firme en decirle a la sociedad: yo soy ese hombre de Dios, yo soy esa mujer de Dios, como Josué, que puedo decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted es como hijo de Dios, ese Josué que le dice al mundo: si ustedes se quieren contaminar, si ustedes adoran a otros dioses, si ustedes no reconocen de que Dios en su misericordia no ha bendecido, pues déjame decirte que yo hoy me paro firme
pongo en una posición de liderazgo, hermano. Liderazgo como hijo de Dios. Tercer principio, mantén una posición de liderazgo espiritual. Ahí lo ve usted en la pantalla. Mantén un liderazgo espiritual. ¿Qué tan importante? Y le hablo a los sacerdotes de la casa. Levanten las manos los sacerdotes. La gloria sea para Dios. Levanten las manos las mujeres que les toca hoy en día ser ese sacerdote en sus casas. Que hoy en día no tienen a su esposo y tienen que levantarse como ese Josué para poder mantener una familia firme y estable que adoren al Dios viviente. Levanten esas mujeres las manos con convicción. Usted es ese líder que puede levantar a su generación para adorar a Dios. Amén. Y en verdad felicito a las mujeres que hacen ese rol, porque no es fácil, hermano. No es fácil. Si se nos hace difícil a nosotros como hombre, como sacerdote, yo me imagino a las mujeres que se levantan para criar a sus hijos y en verdad tienen mi respeto. Y la gloria es para Dios. Quiero que los hombres que estén en esta noche, aquí en la iglesia, los que están conectados, ustedes pueden decir a las mujeres: tienes mi respeto. Te valoro el trabajo que tú estás haciendo para guiar a tu familia. Amén. Quiero que le den un aplauso a las mujeres, a estas mujeres guerreras. Mantén un liderazgo espiritual. Levántate como ese sacerdote a favor de tu familia. Josué 24:15, nuevamente. Josué 24:15. Mire, la declaración de Josué hizo que él se levantara como ese líder. Primero con el pueblo, pero también con su familia. Y mire Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Establecer un liderazgo espiritual, hermano. Un liderazgo espiritual en nuestra familia, en nuestros hogares. Pero establecer un liderazgo espiritual como hijo de Dios para ministrarle a una sociedad corrompida. Para ministrarle a un pueblo que conoce de Dios, a un pueblo que es testigo del poder de Dios, pero se está desviando. Ha perdido el rumbo del propósito de Dios en sus vidas, que es servirle a nuestro Dios. Es ese el propósito para nosotros, para mí y para ti como hijo de Dios. Servirle a Dios. Ser ese hombre agradecido del poder de Dios. Yo no sé si usted es testigo del poder de Dios. Yo no sé si usted ha sido testigo de cómo Dios ha restaurado su familia, su matrimonio, su economía. Yo no sé si usted es testigo de que hoy en día en Venezuela, aún de las situaciones que podemos vivir como país, todavía estamos sostenidos del poder de Dios. Todavía permanecemos en pie como país, como familia, y eso es porque la gloria de Jehová se ha posado sobre Venezuela y sobre su familia. ¿Eres tú testigo? ¿Eres tú testigo de eso? ¿Eres tú testigo, iglesia, de cómo la mano de Dios se ha glorificado en nuestras vidas y en nuestra familia?
Ahora yo te invito, tú que dijiste amén, tú que eres testigo, yo te invito a levantarte en un liderazgo espiritual para ministrarle a todas esas personas que han perdido el propósito de Dios en nuestras vidas. Que tú te levantes en ese liderazgo espiritual para que tus hijos se levanten firmes en los caminos de Dios. Amén, iglesia. Y si esa palabra está confrontando tu corazón, tómelo en el espíritu. Tómelo en el espíritu. Quiero darle otro principio. Otro principio. Dígale que está a su lado. Presta atención. Que el hermano Elia ahorita que va a predicar le estaba dando la introducción para que usted pueda recibir la palabra. Amén. Y le digo eso, hermano, porque el Espíritu Santo en cada minuto, en cada segundo, cuando en su propósito quiere decir a su pueblo, cada palabra edifica nuestras vidas. Cada palabra trae bendición a nuestras vidas. Cada palabra trae edificación a su iglesia, a la sociedad y a nuestras familias. Quiero darle otro principio para establecer una familia estable y que usted y yo podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Establece disciplina en tu hogar. Establecer disciplina en nuestro hogar. Si usted quiere mantener una familia unida, es necesario la disciplina en la familia. Si usted quiere tener una familia estable, es necesario que en esta noche usted pueda reflexionar de lo que el Espíritu de Dios le quiere ministrar. Y mire que esta palabra mi esposa y yo nos dio duro, hermano. Levanten la mano los abuelos que están en esta noche. Los abuelos. Mire, hermano, esta palabra nos dio duro. Y tuve que sentarme con mi esposa y le dije, mira, tenemos que hacer correcciones. Porque cuando nuestro nieto Máximo hace cosas, mire, él corre o para mi esposo o para mi lado. Y los que son abuelos entienden qué es lo que hacemos nosotros. Pero es necesario la disciplina en el hogar para que haya una estabilidad. Hoy en día se ha levantado una generación sin límites porque no hay parámetros, hermano. Si usted ve, hermano, la nueva generación de hoy en día, jóvenes, adolescentes, sin límites, hermano. Mire, son jóvenes que quieren ganarse el mundo, jóvenes que quieren desafiar la velocidad. ¿Cuántos jóvenes hoy en día pierden la vida, hermano, en accidentes de moto? ¿Cuántos jóvenes hoy en día, hermano, tienen una vida desenfrenada? Porque no hay límites para ellos. Porque nosotros como padres no establecemos principios, no establecemos parámetros necesarios en nuestra familia para que nuestros hijos el día de mañana sean hijos de bendición. Y creo que la iglesia está en silencio, ¿verdad? Necesitamos formar parámetros para que nuestros hijos sean guiados por la palabra de Dios. Parámetros guiados por la palabra de Dios. No parámetros guiados por emociones. Parámetros guiados por la palabra. Para que nuestros hijos no tengan una vida desenfrenada. Iglesia, es necesario establecer principios para levantar una generación que le sirva a Dios. Si no hay parámetros en nuestros hijos,
se le va a hacer difícil a ellos poder adorar a Dios, hermano. Porque los parámetros forman el carácter de ellos. Y si tú y yo no formamos como padres el carácter de nuestros hijos, la sociedad se lo va a enseñar. ¿Cuánto hoy en día, hermano? Yo casi no salgo en las noches. Solamente cuando salgo con mi familia tenemos un tiempo de calidad. Pero los que han tenido esa oportunidad, ¿cuánto hoy en día somos testigos de cómo la avenida? Mira, hermano, eso es la cantidad de jóvenes, adolescentes, allí consumiendo droga, alcohol, hermano. Haciendo, no sé cómo se llama eso, lo que hacen con las motos. Motopirueta. ¿Sí lo dije bien? Mira, hermano, y usted ve eso, hermano. Jóvenes desenfrenados. Jóvenes que en casa no le enseñan parámetros. Jóvenes que quieren salir afuera sin ninguna disciplina, sin ningún parámetro establecido, y salen a una hora y no tienen ellos ningún parámetro de llegada a sus casas. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, hasta en la misma iglesia, hasta en el mismo pueblo de Dios, no tienen hora de llegada? Tienen hora de salida, pero no tienen hora de llegada. Están siendo formados por el mundo. Está siendo formado por la sociedad, una sociedad sin parámetros. Atesore estas palabras. No permitas, padres presentes, que el mundo te dirija. Lo que tú no le enseñas a tus hijos en tu hogar, el mundo se lo va a enseñar. Lo que nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, el mundo va a terminar enseñando. Mire lo que dice Proverbios 3, 11 al 12. Proverbios 3, 11 al 12. Le está hablando a ustedes, hijos presentes. Quizás hoy la palabra ha sido dura para nosotros como padres. Porque mire, para poder ministrar esta palabra, yo he sido ministrado. Mi esposa ha sido ministrada. Y hoy el Espíritu Santo de Dios, creo que a nosotros los padres nos está dando, hermano. Nos está edificando. Está construyendo padres firmes como Josué para crear una familia estable en los caminos de Dios. De seguro que sí. Y si usted como padre ha atesorado esta palabra, aplauda con fuerza. Apládale con fuerza porque Jehová vive. Apládale con fuerza porque el Espíritu Santo quiere ministrarnos a nosotros como padres para tener una familia estable. Amén. Amén, padre. Dígale a sus hijos, hoy he aprendido a través de la palabra. Dígale a sus hijos, hoy he aprendido a través de la palabra a cómo tener una familia estable. Amén. Mire lo que dice Proverbios 3, 11 al 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Quiere que se lo vuelva a leer? Hijos presentes. Y hijos presentes no estoy diciendo a mis hijos, yo también soy hijo, y también me está hablando en este momento, porque Jehová le está hablando a todos los hijos hoy en día. Se lo voy a leer. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de
no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo al que quiere. Proverbios 23, 13, 14. Proverbios 23, 13, 14. ¿Ya lo tienen, hermano? Es necesario que usted pueda prestar atención. No rehuses corregir al muchacho. Padre presente, mire lo que le dice la palabra para establecer disciplina. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. No rehuses, padres presentes, a corregir a tus hijos, porque no morirá el día de mañana. Y está hablando de una muerte espiritual, pero también una muerte física. Si usted y yo no corregimos a nuestros hijos, si rehusamos por la parte emocional nuestra como padres, y muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Si Dios, que es bueno, si Dios, que es rico en misericordia, nos corrige a nosotros, ¿por qué no ama? ¿Por qué nosotros no corregimos a nuestros hijos? ¿Por qué dejamos que sean nuestros hijos que dirijan nuestro hogar? ¿Por qué dejamos que nuestros hijos nos digan muchas veces cómo debemos criarlo a ellos mismos? Porque la corrección lo va a proteger a ellos de tener primeramente una muerte espiritual y después una muerte física. Proverbios 26, 22, 6. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora usted puede entender la importancia de la corrección en nuestra familia, hermano. Si corregimos a nuestros hijos desde pequeños, mire, cuando ellos sean grandes, como dice la palabra, no se van a apartar de ella. Los psicólogos dicen que antes de los 2 años, nuestros hijos necesitan corrección para que ellos sepan quién es la autoridad de la casa. Mire, hermano, mi esposa se medio sonríe, porque en mi familia tenía un hermano que cuando le nació el hijo hacía lo que él quería en el hogar, hermano. Y él, cuando el hijo hacía cosas, mi papá lo miraba así, hermano. Mira, mi papá era más pequeño que yo, pero cuando él miraba a uno con esa mirada penetrante, mire, hermano, uno se colocaba derechito. Ante la corrección en la crianza de los hijos es muy diferente a la de hoy. Cuando mi padre se paraba así, miraba firme, mire, uno se colocaba derechito. Mire, hoy, cuando mi esposa y yo le hablamos a Máximo, y le hablamos a Máximo, así no se coloca. Es así, hermano. Mire, y a veces tengo que hablarle fuerte, hermano. Y a veces tengo que decirle a mi hija, háblale fuerte. Mire, pero por dentro estoy llorando, hermano. Es mi primer nieto, hermano. Quiero toquetearlo, quiero mimarlo. Pero es necesario la corrección para que el día de mañana, así como yo estoy predicando, Máximo y mi otra generación pueda predicar el evangelio. Es necesario que tu hijo sea corregido para que el día de mañana no se aparte de los caminos de Dios. Hijos presentes, joven presente, si la palabra está golpeando tu corazón, es por tu propio bien. Es para que no mueras espiritualmente. Es para que no mueras el día de mañana. Es para que tú goces de la misericordia de Dios. Es para que tú en tu juventud puedas
que no le enseñan lo que es la corrección, que no tienen liderazgo. No sé cuál en Proverbio voy. Proverbio 22, 6. Amén. Proverbio 29, 17. Mire lo que dice. Proverbio 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige, iglesia, una noche donde la palabra es de edificación para nuestras vidas. Un año 2026 donde Dios trae una palabra para la iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, en su primera reunión. Porque Dios quiere que la iglesia sea estable. Porque Dios quiere que en los hogares haya una estabilidad tan grande donde tú y yo seamos el reflejo de Jesucristo para una sociedad. Amén, iglesia. Apláudele al Señor. Es necesario la corrección para nuestras vidas. Proverbio 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hoy en día, hermano, esta palabra me habla a mí, hermano. Voy rumbo a la tercera edad. Voy rumbo, hermano. Pero voy rumbo a gozarme en la paz que da el Espíritu Santo de Dios. Me cubro con la sangre de Cristo y cubro a mi familia. Pero voy rumbo, hermano, a tener una vejez, como dice la palabra, en descanso. En descanso, iglesia. Para que eso traiga alegría a mi alma. Proverbio 1, del 8 al 9. Proverbio 1, del 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Le está hablando a ustedes, jóvenes, hijos. Me está hablando a mí porque todavía soy hijo, hermano. Mire, la gloria sea para Dios. Porque la corrección trae convicción en nuestras vidas. La corrección nos forma como hijos responsables. Hijos que el día de mañana vamos a levantar una familia estable. Una sola vez en los años que Dios me ha dado en la vida, le he faltado el respeto a mi madre. Y le soy sincero, a mi padre nunca le falté el respeto. Nunca. A mi madre una sola vez le falté el respeto. Y puedo decir con sinceridad, no le falté el respeto, no es porque yo no quería, sino porque ellos como padres no me lo permitieron, que le faltara el respeto. Ellos no le permitían a nosotros como hijos faltarle el respeto a su hermano. No formaron con esas instrucciones de respeto, de liderazgo, hermano, de corrección. Mi papá se sentaba en la mesa, en la primera silla, y él, desde nuestros comienzos como familia, hermano, al lado de él iban los mayores, y así sucesivamente. A mí y a mis otros dos hermanos, que eran los últimos, nos tocaban detrás. Y mi esposa es testigo porque vivimos 2 años allá, cuando estábamos casados. Mira, hermano, y si uno de nosotros, de los menores, le quitaba el lugar a los mayores al lado de él, nos levantaba y nos decía, vete para atrás. Hoy en día yo visito a mi mamá, hermano,
Y no me siento en el lugar que le tocaba a mis padres ni a mis hermanos. Porque así me formé, hermano. Hoy en día nos cubrimos con la sangre de Cristo. No nos faltamos el respeto como es hermano. Pero que es necesario la corrección. Mire lo que dice la palabra. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. La instrucción, hijo, de tu padre. Y no desprecie la dirección de tu madre. Como padre nosotros corregimos, pero la madre tiene una visión que nosotros como padre no la tenemos. Porque la mujer es un radar. La mujer puede ver más allá donde nosotros los hombres no vemos. Hijos presentes, no desprecie la corrección de tu padre, ni la dirección de tu madre. Si tu madre te quiere dirigir, es por tu propio bien. Es para que tú no perezcas el día de mañana. No es porque tu madre te quiere controlar. Si tu madre te establece disciplina en tu hogar, no es porque ella te quiere controlar, es porque ella ve más allá de lo que tú no puedes ver. Amén, iglesia. No desprecie la dirección de tu padre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Esa es la bendición para ti y para mí como hijo. Cuando no despreciamos la corrección de nuestros padres, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a exhibir lo que nuestros padres nos han enseñado. Y va a ser ese adorno de bendición para nuestras vidas. Jóvenes presentes, como hijos de Dios, en el corazón de Dios, quiere que tú y yo podamos caminar por el mundo exhibiendo lo que nuestros padres nos han enseñado. La corrección no es mala, la corrección es buena para que tú permanezcas aquí en la tierra. Y usted puede ir a la palabra. Viene a mi reflexión la historia del sacerdote Elías. Si la han leído usted en Samuel, si ha leído la historia de Elías, el sacerdote, un hombre que era el líder, tenía un liderazgo puesto por Dios para ministrar en el pueblo, en el templo. Pero era un hombre que no se dejó dirigir por la palabra, no corregía a sus hijos, y sus hijos empezaron a hacer lo malo en el templo de Dios. Hijos que se levantaron sin corrección, hijos que se levantaron sin parámetros, hijos que hacían lo que ellos querían dentro del templo. Y eso le costó la vida a Elí, pero también le costó la vida a sus hijos. Una historia para reflexionar, hermano. Si no quieres perder el liderazgo espiritual que Dios te ha entregado, corrige a tus hijos. Hijos presentes. Si no quieres tener una muerte espiritual y física, déjate corregir por tus padres para que sea de bendición y puedas disfrutar del propósito de Dios. Amén. Apláudale al Señor. La corrección es de bendición. La instrucción es de bendición. Es necesario que usted y yo podamos ser corregidos, hermano. Es necesario que usted y yo seamos formados en unidad, hermano. Porque la unidad trae bendición. Aun cuando nos duela, aun cuando nos
lleve a pagar un precio. Mire, trae a mi reflexión en mi juventud, cuando tenía 16 años en adelante, hasta los 30, hermano, pagué un precio por la unidad de mi familia, por la unidad de mis hermanos, un precio que me dolía en el corazón, hermano, que traía quizás en ese momento aflicción, pero hoy en día pude sentarme con mi madre en esos momentos cuando la visito y tengo un tiempo de calidad con ella en ver la televisión, y le decía a mi madre: gracias por enseñarme lo que es la unidad, porque hoy en día como familia, como hermano, gozo de esa unidad, y esa unidad trae bendición a mi vida. Esa unidad en ese momento donde mi hija Astrid ya iba a dejar de estudiar porque yo no tenía los recursos, mi hermana se levantó un día y me dijo: mándame el número de tu cuenta para pagar la universidad de Astrid, para pagar la renta de ese apartamento donde vivía. Hoy en día me he gozado de cómo mis hermanos, cuando me casé que no tenía trabajo, y durante 2 años ellos trabajaban y le daban todo a mi hija Astrid para que pudiera comer, hermano. Pero eso me llevó a pagar un precio. En mi adolescencia, de 16 y ya de joven hasta los 30, hermano, me levanté como un pelotero, como un beisbolista, hermano, y en esa disciplina era el mejor, hermano. Era el mejor pelotero de que había aquí en el molino, y los que me vieron jugando son testigos de eso. El pastor es testigo que cuando iba allá en el estadio me veía cuando daba esos jonrones, hermano. Y también mi esposa es testigo como cuando daba esos jonrones gritaba ahí: ese es mi esposo. Mira, hermano, pero eso me llevó a pagar un precio de unidad. Era el mejor pelotero, pero también tenía un padre que era el mejor para formar una unidad que hoy en día iba a ser de bendición. Había un padre mejor que un pelotero que se estaba levantando en medio de una sociedad. Mire, para poder ir al juego y poder demostrar todas mis cualidades, mi padre establecía en mí algunos requisitos. Él me decía: si quiere ir a jugar béisbol, tiene que hacer empanadas para que tus hermanos la vendan, porque ese dinero es para estudiar. Yo tenía que hacer empanadas, hermano, y mis hermanos la vendían, pero como yo era el más, como hablamos Jesús y yo hoy en día, el más pavito, y a mí me daba pena, hermano, le soy sincero, me daba pena vender empanadas, pero a mis hermanos no les daba pena. A mí me daba pena que mi esposa Yanumira me viera haciendo empanadas, hermano, y las demás jóvenes que estaban cerca mío me vieran vendiendo empanadas. Yo le decía a mi madre: yo la hago aquí encerrado. Y yo cerraba la puerta. Entonces mi padre me decía: está bien, quédate haciendo las empanadas, pero antes de jugar tienes que hacer 3 paquetes de harina para poder subir a jugar. Y si no lo hacía, hermano, no jugaba. Y eso me dolía, hermano. Eso dolía en mi corazón, porque una oportunidad me escogieron para representar al Lara en béisbol. Y yo le digo a mi padre, nosotros le decíamos Paito, y yo le decía: me escogieron como el número 1 de la selección de Lara a representarlo. Y él me dijo: sí. ¿Cuántos domingos son? 3 domingos. Y llega y me mira así y me dice: tú no vas.
tú no vas. Yo digo, pero es que voy a repetir, tú no vas. Porque si tú vas, son 3 domingos que tus hermanos no van a vender empanadas. Son 3 semanas que tus hermanos se la van a ver difícil para pagar el pasaje y estudiar, hermano. Y no fui, hermano. Mire, eso me dolió. Pero hoy en día, el ver a mis hermanos siendo profesionales, hoy en día en ver a mis hermanos cómo nos bendicen a nosotros como familia, valió la pena pagar el precio por una unidad. Amén, iglesia. Es necesario establecer principios de bendición para tener una familia estable y gozarnos de una iglesia de bendición. Porque en la iglesia reflejamos muchas veces lo que somos en casa. Muchas veces somos el dolor de cabeza para nuestros pastores por ser rebeldes, hermano. Porque nos fuimos corregidos desde niño. Levante la mano. No levante la mano. Quédese aquí reflexionando si usted es un dolor de cabeza para los pastores hoy en día. Quédese allí, no mire que está a su lado. No mire que está a su lado. Es una pregunta para que usted se la lleve, hermano. ¿Es usted el dolor de cabeza de su pastor? ¿Es usted, querido joven presente, el dolor de cabeza de tus padres? No mire que está a su lado. Mire el Espíritu Santo de Dios para pedir perdón. Porque hoy le está enseñando algo muy importante. Y voy a volver atrás, donde dice, debe buscarlo. No lo puede encontrar, pero si el Espíritu Santo de Dios me los revela, se lo digo. Quiero compartir el último principio. El último principio para tener una familia estable y poder declarar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es apoyarle en las cosas de Dios. Algo muy importante para establecer, yo y mi casa serviremos a Jehová. Apoyarle en las cosas de Dios, hermano. Qué importante para nosotros como padres poder apoyar a nuestros hijos en las cosas buenas, hermano. Apoyar a nuestros hijos en sus caminos de Dios. Apoyar en las cosas de Dios. Y eso es importante para que nuestros hijos se puedan levantar como ese Josué. Josué era un joven que caminó a la par con Moisés. Fue un joven que aun cuando creció con el pueblo, vio la rebeldía del pueblo, permaneció firme en Dios. Si queremos ver que nuestros hijos crezcan firme como ese Josué, que pueda levantar y cambiar a una generación corrompida, tenemos que apoyarlo en las cosas de Dios. Quiero hablar de las personas que están aquí en la iglesia, pero también a las personas que están conectadas. Es necesario que tú como padres atienda a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a tu vida. Apoya a tus hijos en la cosa de Dios. Apoya a tus hijos para que vengan a la presencia de Dios. Apoya a tus hijos en
comprarle la mejor Biblia. Apoya a tus hijos en pararte temprano y ayudarlos a ellos que se puedan levantar y llegar a la iglesia. Apoya a tus hijos en la obediencia. Apoya a tus hijos en la responsabilidad. Apoya a tus hijos a ser esa nueva generación como Josué, que se levanten y puedan proclamar y declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú quieres ver a tus hijos como ese Josué, que hace una declaración en medio de su juventud y en decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Un joven como Josué, que le estaba hablando a un pueblo que se había desviado del propósito. Un joven seguro de la palabra de Dios. Un joven seguro del poder y el propósito de Dios para su vida, que era de entrar a la tierra prometida. Si queremos ver hijos seguros en una sociedad corrompida, si queremos ver hijos seguros en las universidades, tenemos que apoyarlos en las cosas de Dios. Tenemos que ministrarles la palabra. Tenemos que ser ese reflejo para que ellos puedan ver en nosotros ese liderazgo que los lleven a ellos a estar firmes en los caminos de Dios. Apoyarlos en las cosas de Dios. Miren, muchos años atrás fui testigo de una madre que no quiso apoyar a su hija en los caminos de Dios. Una joven que se levantó desde niña, en ir a la iglesia, y era constante esa joven en ir a todos los servicios. Una joven que recibió discipulado. Una joven que estaba decidida a levantarse en los caminos de Dios. Una adolescente que tenía una convicción quizás como Josué. Una joven que se quería bautizar, pero había una madre que no quería apoyarle en las cosas buenas, en las cosas de Dios. Y esa madre peleaba con esa adolescente y le decía: no quiero que vaya a la iglesia, no vas a ir a la iglesia, hoy no vas a ir a la iglesia. Y la castigaba domingo tras domingo para que no fuera a la iglesia. Más adelante, mi esposa es testigo, y los que vienen conmigo de la otra organización. Más adelante esa joven, esa adolescente, decidió no continuar en los caminos de Dios y se apartó. Esa adolescente se apartó de los caminos de Dios. Esa adolescente cayó en alcohol. Esa adolescente abortó el propósito de Dios para su vida. Una joven de 16 años salió embarazada, perdió el rumbo de su vida, perdió el propósito de Dios para su vida. ¿Cree usted que un adolescente que recibe la palabra va a abordar el propósito de Dios para su vida? No, iglesia, no, Padre presente, porque la palabra nos edifica, la palabra nos instruye, la palabra nos da el camino a modelar. La palabra nos hace a nosotros como hijos de Dios a caminar con pasos firmes, aun cuando una sociedad nos enseña lo contrario. Esa adolescente se apartó de los caminos de Dios, salió embarazada y no volvió más a la iglesia. Pero esa madre que tiempos atrás fue el instrumento para que esa joven se apartara de los caminos de Dios, esa misma madre llegó a la iglesia pidiendo ayuda para que a nosotros, los líderes de la iglesia y el pastor, hablara con esa
iglesia. Pero ya era tarde, porque el mundo le ministró lo que ella no le quiso ministrar. Era tarde porque la sociedad le enseñó a esta joven lo que nosotros como padres muchas veces no le enseñamos a nuestros hijos, que se deben cuidar hasta el matrimonio. Joven, presente, mantente virgen hasta tu matrimonio, aun cuando la sociedad te diga lo contrario, porque lo establece la palabra de Dios. Esa misma madre llegó a la iglesia pidiendo la ayuda. Hoy en día, hermano, esa joven está en el mundo en vicio. Hoy en día esa madre está en frustración, herida en su corazón por su hija, y está gozando, no está gozando una vejez, como dice la palabra, en paz y en armonía. Mire lo que dice la palabra en Gálatas 6, del 7 y 9, para terminar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Iglesia, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Palabra para reflexionar, y usted se lo puede quedar como padres para su casa. Siembra en tu familia la semilla que tú quieres cosechar. Siembra la semilla que tú quieres cosechar. ¿Quieres sembrar semilla de bendición o de corrupción? ¿Quieres sembrar semilla que sea de bendición para tu vida el día de mañana? Apoya a tus hijos. Modela con el ejemplo. Sé ese líder. Modela como el ejemplo. A los hermanos que me ha tocado confrontar, siempre le digo: levántate tú, ve a la iglesia, no te quedes en casa. Si nosotros como padres nos quedamos en casa, vuestros hijos se quedan en casa. Si nosotros nos afligimos por la tribulación, nuestros hijos se quedan atrás, hermano, afligidos. Tenemos que levantarnos como ese sacerdote, como ese Josué, para levantar una familia y poder hacer esta declaración. Levántese un momento, y que usted en esta noche pueda hacer, mientras que los hermanos estén pasando. Quiero terminar con esto. Que usted en esta noche haga esta declaración conmigo. Y que no quede nada más en una declaración. Es muy fácil hacer la declaración, pero también es necesario establecerlo. Y Dios en este comienzo de año le ha dado las herramientas para que usted aprenda a establecer: yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo otra vez: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora a los adolescentes, a los jóvenes, digan conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese yo y mi casa tiene que ser más fuerte que el de los padres. Y quiero decirte por qué. Ya nosotros como padres te enseñamos principios. Ya nosotros como padres te enseñamos
trabajando. Sé ese Josué en las universidades para que pueda levantar a tu compañero de clase y decirle: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decirle a esa nueva generación: yo no sé tú, si tú estás corrompido por lo que te ha enseñado el mundo, yo no te voy a seguir. Que tú te puedas levantar como ese Josué y decirle a tu generación, a esos jóvenes, a estos adolescentes: yo no te voy a seguir, yo no voy a seguir el mundo, yo soy un adolescente, yo soy un joven que estoy firme en la palabra de Dios, soy un hombre con una convicción en la palabra, soy un joven que me he levantado como ese Josué, como el propósito de llevar a una sociedad a los pies de Cristo. Ese es el propósito de Dios en esta noche para tu vida, que nos levantemos como ese Josué que con esta declaración no le dio oportunidad a su familia. José y dijo, declaró lo contrario a lo del mundo. Quizá el mundo dice: mi casa y yo serviremos a Dios. Pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Cuando tú y yo tenemos una convicción en la palabra nos lleva a cambiar lo del mundo. La palabra nos lleva a cambiar los principios del mundo. Yo te hago la invitación en esta noche a que te levantes como ese Josué. Que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y decirle al Señor: Señor, me quiero levantar como ese Josué. Mientras los hermanos ministran, que usted aquí me pueda decir: Señor, me quiero levantar como esa Josué. Ayúdame a ser obediente a mis padres. Ayúdame a poder entender que la corrección es necesaria en mi vida para no perecer. Y mientras la iglesia adora al Señor, quiero dirigirme a ti, tú que estás conectado, tú que has recibido la palabra y has entendido que es necesario y es el propósito de Dios de que como familia nos levantemos como una familia unida, una familia estable, una familia que conquiste lo que el enemigo ha destruido, los valores en esta sociedad. Que tú puedas buscar de la presencia de Dios, que tú puedas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que tú puedas decirle en esta noche: amado Jesús, te pido perdón, ya no quiero